And I think that in a lot of supernatural stories, we're dealing with fears that exist on a very practical level. And in between those two levels, the shout on top, where the make-believe is going on, and the whisper underneath, where the subconscious mind is saying, yes, but this could really happen if you just changed a few things. Yes. That's where the story can succeed. Georges Méliès fue un ilusionista francés considerado por muchos como uno de los pioneros más grandes del cine. Él hacía magia con la cámara, agarró todos sus conocimientos de ilusionista y lo aplicó en el celuloide. Una de sus tantas obras es La mano del diablo, que es tildada como una de las primeras películas de terror. Muchos de los elementos característicos del género están presentes en el metraje, como pueden ser murciélagos, demonios, brujas, fantasmas, etc. Desde el nacimiento del cine se ha utilizado este medio para crear terror en el espectador. Nosotros tenemos como la necesidad de experimentar este tipo de sensaciones. Ha habido una infinidad de estudios científicos que trataron de responder por qué nos atrae el terror en películas, libros, el arte en general. A mí me gusta verlo de esta forma. ¿Vieron la gente sadomasoquista, la que encuentra una gran cantidad de placer en el dolor? Bueno, creo que nuestra atracción por este tipo de arte viene por ese lado. Es una forma de hacer catarsis. El sadomasoquismo es algo que subconscientemente muchos deseamos, pero nuestro sentido de moral nos dice que está mal. Ahí entra el cine de terror. Nosotros podemos disfrutar de este tipo de cosas sin que nuestro sentido de moral interfiera porque sabemos que es falso, que no es real. Igual esto es muy general, también depende del tipo de personas que seas. Hay gente que le encanta el gore y otras que no. Tu atracción por las temáticas más repugnantes, digamos, también depende de tu personalidad y el tipo de ambiente en el que creciste. O sea, vamos, no todos son asesinos seriales. Como dijo el señor Stephen King, incluso las historias más fantásticas son representantes de un terror real que llegamos a sentir. Muchas de las ideas del género fueron establecidas con Frankenstein. Esta novela puede ser interpretada de muchas formas. La que más me gusta es la historia de una mujer exponiendo sus ansiedades sobre el embarazo y dudando sus capacidades reproductivas. Mary tenía una relación con el poeta Percy Shelley. A pesar de que las familias de ambos se oponían a la unión, ellos terminarían huyendo juntos. En la miseria económica quedaría embarazada y su bebé nacería de forma prematura y moriría a días de nacer. Mary Shelley, mientras escribía la novela, tuvo grandes traumas en cuanto al nacimiento. Se dice que después de la muerte de su primer bebé tenía visiones y soñaba con su presencia. En las épocas en las que vivió, tener un hijo era algo muy peligroso. La medicina no era tan avanzada como para asegurar el cuidado apropiado de un bebé. Era casi como experimentar con electricidad. Desde la muerte de su primer hijo, ella acarrió un gran miedo al nacimiento y esa misma fobia puede verse representada en su más afamada novela, que es la historia de un narcisista borracho de conocimiento que tiene envidia de las capacidades reproductivas de las mujeres y decide engendrar a su propia criatura. En sí, la historia de Frankenstein junto con la de Drácula serían una de las más adaptadas a la pantalla grande. Año tras año siguen saliendo nuevas reimaginaciones de la historia clásica, pero lo que hizo tan grande a esta novela es que Mary Shelley pudo agarrar un miedo personal y transformarlo en un miedo colectivo. De forma superficial, muchas de las películas de horror es sobre una comunidad que trata de destruir a un ente o criatura que no llegan a comprender, como se puede ver por ejemplo en El Conjuro. Obviamente cada película tiene sus cambios, pero si uno lo piensa, todo se reduce a eso. En los 80 el slasher se convirtió en un género súper popular, una infinidad de películas salieron en esos años. Las víctimas solían ser adolescentes, por eso el público de éxito fueron adolescentes. Pero siempre me pareció muy interesante el tipo de miedo al que se enfocaban estas películas. Por ejemplo, miremos la primera de Viernes 13 que nos muestra a chicos estúpidos haciendo estupideces, insultan, tienen sexo, toman alcohol, etc. Pero uno de los más grandes miedos que surge al hacer este tipo de cosas es: ¿qué pensarán mis padres si se enteran? Seguro me matan, me castigan, no me dejan salir más, etc.
Creo que lo que hizo tan exitosa la primera película es que al final era una mamá enojada la que mataba a todos. Era la mamá de Jason que se vengaba de la estupidez de los cuidadores del lago Cristal. O sea, esta película hacía realidad la pesadilla más grande de todo adolescente, que era mi mamá enterándose de todo lo que hago y al final literal matándome. A mí siempre me gustó ver a Jason como el asesino personal de las madres, ya que en las películas subsiguientes él actúa siguiendo las órdenes de su madre. Aunque sus víctimas son universales, siempre tuvo una predilección por jóvenes irresponsables. Y si lo pensás, ¿cómo son las protagonistas en el slasher? Rennie, you are the best student I have ever had. You have a real gift. Jóvenes educadas, que no toman alcohol, que no tienen sexo, estudian y que respetan a sus padres. Es la típica chica virginal. Al final, estas son las que logran sobrevivir al asesino, básicamente porque son el claro ejemplo de cómo un adolescente debería comportarse. Si sos idiota e irresponsable, terminas muerto. En cambio, si sos educado y sensato, vas a poder salir de una pieza. Después de eso, las películas de terror se convirtieron en un género muy diverso. Hoy en día no hay un subgénero que predomine sobre otro. Literalmente hay de todo, desde grandes películas gore hasta familias sufriendo los ataques de entes paranormales. De todas estas, hay una que se ganó un lugar en mi corazón. Hay muchas cosas que hacen a It Follows geniales, pero lo que más me gusta es que logra innovar en un género tan gastado como el slasher. El propio Quentin Tarantino dijo que era uno de los mejores argumentos que vio en una película de terror, aunque también le tiraría mierda al final, pero es otro tema. La historia se centra en Jake, que es perseguida por una fuerza sobrenatural después de tener relaciones sexuales con su novio Hugh. Es muy interesante el demonio contra el que está luchando, ya que la única forma de liberarse de él es pasándoselo a otra persona. Al tener sexo con ese otro, le pasas la maldición y el monstruo cambia de objetivo. En los 80 nos preocupaban nuestros padres, hoy en día eso ya no nos importa. Ahora lo que nos preocupa es nuestra vida. En el siglo XXI las enfermedades de transmisión sexual se convirtieron en una preocupación. En 2015 aproximadamente 15 millones de personas estaban luchando contra el VIH. It Follows decide agarrar esta preocupación y utilizarlo como elemento para crear terror. Aunque a nivel técnico la película rinde homenaje a los más grandes clásicos del género, a nivel narrativo la película se adapta a las tendencias del siglo. Ese es el problema que encuentro con las películas que intentan rendir ciertos homenajes. Quedan en lo viejo y se olvidan de traer algo nuevo a la cuestión. It Follows no utiliza estas técnicas para crear un toque retro, sino que son funcionales. Por ejemplo, al director le gusta usar planos en 360. Esta técnica es muy buena porque nos sirve para crear una sensación de paranoia y dándonos a entender que el demonio puede venir de cualquier lado, que sin importar en dónde estés, él puede estar mirándote desde atrás. Pero creo que no puedo hablar de las películas de terror sin hablar de los jumpscares, que es una técnica muy utilizada en el género. Pero eso no significa que sea necesaria para hacer un buen film de terror. Miren por ejemplo The Witch. Pero hay un prejuicio bastante grande con estos. Hay un mito que dice que solamente son para películas baratas sin imaginación. Yo no creo que sea así, ya que como todo están los jumpscares y los jumpscares. Echémosles un vistazo a esta mítica escena de Alien. Kane se despierta y él parece estar bien, como si no hubiera pasado nada. Todos de repente sonríen y se transforma en una aura mucho más positiva y optimista. Después de todo el horror, hay un momento para calmarse. Toda la tensión vivida se reduce en este punto del film. Se sientan a comer, algo de lo más normal del mundo que vos y yo hacemos todos los días. Esto se utiliza en el cine para que los personajes puedan conocerse. En Alien vemos algo parecido, conocemos un poco de la vida personal de cada uno de los tripulantes. Hablan de su vida en la Tierra, se ríen, hablan de lo que van a hacer cuando vuelvan a casa y de la nada tenemos esto. El alien en
en sí es perturbador, pero lo que le añade el toque aterrador a la escena es como algo tan pacífico de la nada se convierte en una pesadilla y de lo blanco vamos a lo rojo. Encima, las últimas palabras de Kane antes de morir es: The first thing that I'm going to do when I get back is to get some decent food. Esto es una gran anticipación de todo el porvenir. Nos está diciendo que todo es una farsa, que ninguno va a volver, porque una criatura desconocida se va a encargar de que eso no suceda. Si vamos a una película más reciente, tenemos El Conjuro 2. Desde mi opinión, esta es la escena más aterradora de toda la película. Una forma fácil de hacer esto es primero mostrar el ente y después el susto. Pero James Wan decide optar por un método más creativo. Primero establece el factor miedo. Nos muestra a la criatura, vemos cómo intimida a su víctima, haciéndola ver lo poderosa que es y lo inútil que es Lorraine. Como un puma que se acerca lentamente, establece su perímetro y después ataca. Esto es lo que hace a un jumpscare efectivo. El terror va escalando de forma progresiva hasta llegar al susto. Pero obviamente cuando uno abusa de esto se puede terminar con un gran lío. Es como el alcohol, cuando se toma con moderación puedes pasar un buen rato con amigos, pero cuando abusas de él terminas